Saludos, bienvenidos al otro tutorial de Inkscape. Vamos a continuar, estábamos viendo los pasos más básicos a ejecutar en Inkscape. Refrescando rápidamente, recuerden que el fondo predeterminado es una hoja que usted ve blanca en pantalla, pero que realmente cuando usted guarda a PNG tiene un canal de transparencia o canal alfa. Así que usted puede elegir predeterminado, o si quiere que esa hoja cuando usted la guarde sea de color blanco, tienes que escoger blanco sólido o bueno, algún otro color. De todos modos, ya vamos a mostrar ese proceso dentro de las propiedades del documento. Así que vamos acá a hora de dibujar, le decimos documento nuevo, y esto lo vimos en el primer tutorial. Sigamos viendo para no perder lo que estamos haciendo. Propiedades de documento. Cómo cambio el fondo de la hoja. Esta hoja se ve blanca pero realmente es transparente. Aquí lo tienen, color de fondo, fíjense, el damero en gris significa que es transparente. Si yo lo pongo totalmente fondo damero, aquí lo tengo, ¿ven? Ahí se ve la transparencia, para que quede más claro. Pero aquí donde dice color de fondo en la ventana propiedades, usted también elige, fíjense, aquí está la A de alfa transparencia, está al 0, o sea, totalmente transparente, y si yo lo ruedo, tengo 100%. Pero ustedes pueden escoger algún otro fondo. Bueno, este fondo sería bastante trágico para trabajar, pero la hoja sería de este color a la hora de guardar. Eso es una forma. Si yo necesito que esa hoja tenga un color de fondo, pero no quiero hacer eso que acabo de hacer, bueno, vamos a ver una de las primeras herramientas, y de una vez vemos esta barra de control. Vamos a, fíjense dónde se activan y se desactivan estas barras. Aquí en ver, en mostrar u ocultar. Acá abajo tengo la barra de comandos. No, mentira, la barra de comandos está aquí arriba. Siempre me confundo con ella. Esta es la barra de comandos. Vamos a ver cuál es la que se desactiva porque la perdí. Eso, ajá, estos son los comandos. Estos son los comandos, guardar, abrir, etcétera. Ahorita vamos a ver eso. Pero vamos a ver acá, si esta es la barra de comandos, entonces la barra que está acá es, ajá, la barra de controles. Esa es la barra de controles, que es la que aparece acá a mano derecha. Vamos a activarlo otra vez aquí. Ver, mostrar u ocultar, barra de controles. Estos operadores de la barra de controles son magnetizadores, son como unos imanes. Vamos a magnetizar a la hoja. Fíjense que si me paro aquí me dice conmutar ajustes al borde de la página. O sea, magnetizar. Pues. Eso como, imagínense que esto es como un imán. ¿Qué es lo que hace? Que si yo me paro acá, miren cómo aparece una X y me dice tirador a la esquina del papel. O sea, se ajusta. De esta manera la hoja tendría un fondo de color amarillo. Vamos a ver qué tenemos acá en la barra de comandos. Tenemos ya, yo había dicho aquí abrir. Este es abrir, este es un nuevo documento, este es guardar, este es imprimir. Acá tenemos importar un mapa de dibujo, imagen SVG. Exportar este documento, o sea que exporto por archivo o exporto por acá. Acá tengo deshacer y rehacer, y su comando es control Z o mayúsculas control Z. Acá tengo copiar la selección al portapapeles, copiar, cortar, pegar, como en todos. Acá tenemos duplicar los objetos, crear un clon, eso todavía no lo vamos a ver, pero para que lo vean, y cortar la conexión de los clones. Luego tenemos aquí el agrupado, el desagrupado, y acá tenemos entonces estas ventanas que están acá, son las que se abren acá. Fíjense que este icono es este mismo y es color de relleno y de trazo. Aquí está color de relleno, color de trazo y el estilo de los trazos. Luego tenemos el texto, que es la T. Seguramente va a abrir una ventana aparte. Aquí está, abrir otra ventana, texto. La tengo acá. Aquí la pueden cerrar, todas las pueden cerrar y las abren acá. Texto, las capas, que es importante trabajar con capas, todavía no lo vamos a ver. Estos son para códigos, no lo vamos a estar viendo. Y este último que es alinear y distribuir, los elementos que están en el área de trabajo. Luego tenemos acá las propiedades guardadas del documento y las preferencias generales de Inkscape. Entonces fíjense que con estas herramientas, esto es para crear rectángulos o cuadrados, para crear círculos, óvalos o elipses, para crear polígonos, estrellados o normales. Fíjense que acá lo cambian y aquí le cambia la cantidad de esquinas.
así puede crear un triángulo. Aquí crea una caja 3D con perspectiva. Está muy lejos del centro. Vamos a crearlo más al centro. ¿Okay? Fíjense cómo está la proyección. Espirales. Y esos espirales cambian acá la cantidad de vueltas que usted le quiera poner. Igual aquí la divergencia. Fíjense cómo varía o se amplía. Bueno, se convirtió en prácticamente un círculo. Luego tenemos la curva de Bezier. Esta herramienta la vamos a estar utilizando bastante porque con este es que vamos a estar vectorizando imágenes. Si yo lo que hago es un clic, otro clic, otro clic, otro clic, hago líneas rectas. Pero si yo hago un clic, presiono el botón, fíjense en el capturador de pantalla que tengo aquí en el borde. Vamos a deshacer este momento. Fíjense acá en el capturador de pantalla para que vean lo que tengo activo. Si yo hago un clic, ahora presiono, pero fíjense que el botón está en vino tinto, o sea, porque lo tengo presionado, no lo solté. Y muevo el ratón, creo líneas curvas. Esas líneas curvas, yo luego las puedo editar con esta herramienta que está acá. Y puedo moverla hacia donde yo quiera. Y aquí tengo otra serie de pasos, de herramientas para hacer modificaciones acá. Esta herramienta de dibujo a mano alzada, simplemente usted agarra y como dibujando. Fíjense que tengo el botón apretado, ahora lo suelto. Esta es otro tipo de trazo, un trazo más de pluma. Aquí para escribir, simplemente ponen y escriben. Esto es para hacer degradados. Este es para crear una rejilla. Para seleccionar un color que usted tenga en un área. Fíjense cómo entonces tenía el texto seleccionado y en lo que apreté el amarillo se pintó de amarillo. Este es el bote de pintura para áreas delimitadas. Y otra serie de herramientas, bueno, que vamos a estar viendo, ahorita no las voy a ver. La lupa y la regla. Entonces, esas son las herramientas básicas con las que vamos a estar trabajando en Inkscape. Voy a volver a recordar algo que dije en el primer video que es importantísimo, voy a estar haciendo hincapié en eso, y es la diferencia entre guardar y exportar. Cuando usted guarda un archivo que es editable, o sea, usted lo puede abrir y seguir modificando. Cuando usted exporta un archivo que ya no va a tener ninguna modificación, o sea, es el archivo ya terminado. Bueno, este fue el segundo tutorial de Inkscape, la presentación de las herramientas, y nos vemos en el siguiente tutorial del otro tutorial de Inkscape. Mi nombre es José Leonardo Seijas, sígueme en mis canales y nos estamos viendo.